Vamos a seguir con el tema 4 del bloque 10, dedicado a la transformación de energía, y concretamente vamos a ver el apartado 6.4 correspondiente a la central hidroeléctrica, y sucesivamente iremos viendo los distintos tipos de centrales. La central hidroeléctrica es una instalación capaz de producir energía eléctrica a partir de energía potencial mediante un salto de agua, una turbina hidráulica y un alternador. Aquí tenemos un esquema de este tipo de centrales. La energía potencial que tiene el agua en el embalse se debe a la diferencia de altura entre el nivel del agua en el embalse y el nivel al que se encuentra la turbina. Esta energía potencial hace que el agua en la turbina tenga una determinada presión. El agua se toma del embalse a través de una tubería y se conduce hacia la turbina. Hemos visto los distintos tipos de turbinas que existen según precisamente el tamaño del salto de agua. En este caso, pues es una turbina de tipo Francis, y ya hemos visto que el agua lo que hace es producir una fuerza sobre los álabes de la turbina, imprimiendo en esta un giro. El eje de la turbina está unido al alternador, cuyo funcionamiento también hemos estudiado ya. El alternador convierte ese giro, esa energía que le transfiere la turbina en forma de trabajo, la convierte en energía eléctrica. La corriente eléctrica que sale del alternador pasa por un transformador, un grupo de transformadores que lo que hacen es elevar la tensión de esa corriente eléctrica. El por qué se eleva esa tensión a valores tan elevados como por ejemplo 400.000 voltios es para reducir las pérdidas de energía que de forma inevitable se producen al transportar la energía a través del tendido eléctrico hasta los lugares en donde se utiliza esa energía. De forma esquemática podemos representar las distintas transformaciones de energía que se producen en este tipo de central de la siguiente manera. Partimos de la energía potencial del agua embalsada. Mediante ese salto de agua convertimos esa energía en una energía del fluido, el agua, que ya hemos dicho que depende de la presión que tiene el agua y del movimiento de ese mismo agua. En la turbina hidráulica, precisamente, se obtiene un trabajo en el eje de la turbina gracias a esa energía que tiene el agua. Ese trabajo que se produce en el eje de la turbina se transfiere al alternador, haciéndolo girar y de esa manera produciendo la energía eléctrica que deseamos. La siguiente central que vamos a estudiar es la central térmica de combustión. La central térmica de combustión es una instalación capaz de producir energía eléctrica a partir de energía química de un combustible fósil, que puede ser carbón, fuel o gas natural, mediante una caldera, una turbina de vapor y un alternador. Bueno, vamos a ver que en realidad la instalación es un poco más compleja. Como decimos, este tipo de instalación utiliza un combustible fósil que al quemarlo
producimos calor para calentar agua en un generador. Este generador es algo parecido a lo que sucede en un termo de gas, solo que a un nivel mucho más grande. El agua procede de un condensador, como veremos, y mediante unas bombas pues se bombea el agua hacia el generador. Aquí se calienta gracias al calor producido por el quemador de la caldera, y este agua calentada se convierte en vapor a presión. Ese vapor a presión alimenta una turbina de vapor cuyo funcionamiento ya hemos visto. Una turbina de vapor que generalmente tiene tres etapas. La turbina de vapor está conectada al generador, que es el alternador. Por lo tanto, el giro de la turbina se transfiere al alternador, el cual produce la corriente eléctrica. Y ya lo demás pues es igual en todos los tipos de centrales. Esa corriente eléctrica se eleva de tensión en el grupo de transformación y se transporta a través del tendido eléctrico a los lugares de uso. En esta instalación hay que indicar también otra serie de elementos que son fundamentales. Por ejemplo, el condensador. El condensador sirve para que el vapor que sale de la turbina se condense, es decir, pase de estado vapor a agua líquida, para que ese agua líquida se vuelva a bombear hacia el generador de vapor y comience de nuevo su ciclo. El condensador es capaz de enfriar el agua, mejor dicho, el vapor que sale de la turbina para convertirla en agua, gracias a que está alimentado a su vez por agua fría que proviene de una torre de refrigeración. Ese agua fría es el que, en contacto con el vapor que sale de la turbina, hace que se condense. Lógicamente, ese agua fría que viene de la torre de refrigeración, al pasar por el condensador, se calienta y vuelve hacia la torre de refrigeración a mayor temperatura. En la torre de refrigeración, el agua caliente que procede del condensador se enfría. Eso se hace haciendo que este agua caliente caiga en forma de lluvia, y el aire que entra por la parte inferior de la torre de refrigeración, que hace de chimenea, pues enfría ese agua. Parte del agua se recoge abajo y vuelve a mandarse hacia el condensador, y otra parte pues se vaporiza, y es la humareda esa que vemos salir de las torres de refrigeración y que ponen constantemente cuando quieren hablar de la contaminación, y sin embargo esto no es contaminación. O sea que lo que expulsan las torres de refrigeración es vapor de agua, no son humos contaminantes. Como parte del agua se pierde en forma de nubes, digamos, de vapor, pues hay que reponer parte del agua cogiéndola de algún lugar que suministre agua fría, que puede ser pues un embalse o puede ser un río. Y este sería el funcionamiento de una central térmica de combustión. El esquema de las diferentes transformaciones de energía sería el siguiente. Partimos de la energía química del combustible. Mediante el quemador producimos una energía térmica que lo que hace es calentar el agua en el generador de vapor. Y ese agua, ya convertido en vapor de agua, pues tiene una determinada energía. Ese vapor tiene una determinada energía debido a su movimiento, debido a la presión que tiene, en parte producida por la bomba que mueve el fluido y en parte también producida por las temperaturas, hace que aumente la presión. Pues
esa energía que tiene el vapor de agua en estas condiciones es lo que hace que se mueva la turbina de vapor, de manera que, de la forma que ya hemos explicado que funciona la turbina de vapor. En el eje de la turbina de vapor se produce un trabajo que se transfiere al alternador y hace que se mueva, y el movimiento del alternador pues produce la energía eléctrica. La siguiente central que vamos a estudiar es la central nuclear. Una central nuclear es una instalación capaz de producir energía eléctrica a partir de la energía nuclear, producida por una reacción nuclear de fisión, mediante un reactor nuclear, una turbina de vapor y un alternador. Vemos que la turbina y el alternador son elementos fijos en prácticamente todas las centrales. Vamos a ver cómo funciona una central nuclear. Todo empieza en el núcleo del reactor. En el núcleo del reactor hay unas barras con el combustible del reactor, que son unas barras de uranio enriquecido. Hay otras barras que sirven de moderador para controlar la reacción de fisión nuclear. Para entender cómo funciona un reactor nuclear, pues habría que primero explicar en qué consiste esa reacción de fisión nuclear. Para ello vamos a ver esta imagen en la que vemos cómo un átomo de uranio es bombardeado mediante o por un neutrón. Eso hace que el átomo de uranio se rompa. Se producen otros átomos distintos, porque como ya sabemos, el número de protones de cada átomo identifica el elemento de que se trata. Entonces, al partirse el átomo de uranio en dos, ya no es uranio, ya pues sería kriptón y bario. No solamente se rompe el átomo de uranio, sino que se desprende una gran cantidad de calor. Y además también se desprenden otros neutrones. De manera que estos neutrones, a su vez, van a impactar con otros átomos de uranio, repitiendo el mismo proceso, es decir, la ruptura del átomo de uranio, la producción de una cantidad de calor tremenda y a su vez otros neutrones que vuelven a repetir la misma función, de manera que la cantidad de átomos de uranio que se rompe y la cantidad de neutrones que se va produciendo en cada fase, pues crece de manera exponencial. Eso hace que si no se controla esa reacción, que es una reacción en cadena, la reacción de fisión nuclear, pues da lugar a una explosión nuclear, que es lo que se utilizó en las famosas bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. En un reactor nuclear, lógicamente, no interesa que suceda eso, y para ello se controla esta reacción. ¿Y cómo se controla la reacción para que no se desmadre y no se produzca una explosión nuclear? Pues absorbiendo parte de estos neutrones que se producen cuando se rompe el átomo de uranio. De esa manera controlamos la cantidad de fisiones de átomos que se producen y de esa manera se controla la reacción para que no se produzca una explosión nuclear. El calor que se produce en la reacción de fisión que hemos visto se calienta un líquido que rodea el núcleo del reactor, que refrigera el núcleo del reactor. De manera que ese calor producido en la reacción de fisión se transfiere a este líquido. Este líquido puede ser agua o puede ser otro tipo de líquido. En cualquier caso, este líquido calentado en el núcleo del reactor se bombea para que pase por el generador de vapor. A este generador de vapor llega agua procedente del condensador. Por lo tanto, es un circuito de agua que va a parar a la turbina independiente del circuito de agua o de otro líquido que
constituye el circuito primario, que es el que pasa por el reactor nuclear. El agua se calienta en el generador de vapor hasta el punto de convertirse en vapor y alcanzar una gran temperatura y una gran presión, y ese vapor a alta temperatura y alta presión es el que alimenta la turbina de vapor, y a partir de ahí pues ya es exactamente igual que lo que hemos explicado para la central térmica de combustión. Por lo tanto, una central nuclear funciona de forma parecida a una central térmica de combustión, solo que el vapor es producido en el reactor nuclear en lugar de en la caldera. De forma esquemática, las transformaciones de energías que se producen en una central nuclear pues serían las siguientes. A partir de la energía nuclear, el núcleo del reactor produce una energía térmica que, mediante el generador de vapor, sirve para calentar el agua que llega y convertirla en vapor de agua a alta temperatura y a alta presión. Ese vapor pues, tiene una determinada energía, que es la que aprovecha la turbina de vapor para producir un trabajo en su eje. Ese trabajo se transfiere al alternador, que lo hace mover y producir energía eléctrica. Pasamos a ver la central solar térmica de Torre Central. La central solar térmica Torre Central es una instalación capaz de producir energía eléctrica a partir de energía solar mediante unos espejos planos orientables, que reciben el nombre de helióstatos, una caldera, un generador de vapor, una turbina de vapor y un alternador. Vamos a ver el funcionamiento de esta central. La luz solar, los rayos solares, inciden sobre unos espejos planos que reciben el nombre de helióstatos y reflejan, estos espejos están orientados de manera que todos reflejan la luz y la concentran en un punto, que es la caldera que existe en la parte superior de la torre. Por eso recibe este tipo de central el nombre de torre central. Por aquí, por estas tuberías, circula un fluido, generalmente un tipo de aceite, que es calentado por los rayos solares concentrados en esa zona de la torre. Por lo tanto, este fluido conductor de calor adquiere una gran temperatura y se hace pasar por el generador de vapor, al cual llega el agua procedente del condensador, igual que en las otras centrales que hemos visto, y se calienta. Ese agua calentada se convierte en vapor a alta temperatura y alta presión, que es el que se utiliza para alimentar una turbina de vapor, la cual a su vez mueve al alternador en donde se produce la energía eléctrica. Por tanto, se trata de una central térmica también, solo que en este caso el calor necesario para convertir el agua en vapor en el generador de vapor, pues es debido a la luz solar concentrada en la caldera que tiene la torre. El esquema sería, por tanto, el siguiente. Otro tipo de central solar térmica, diferente de la anterior, es la de colector distribuido. En este caso, en lugar de espejos planos orientados de manera que concentren la luz solar en la caldera de la torre central, se utilizan unos espejos curvos. La curvatura de los espejos no es cualquiera, sino que es una curvatura en forma de parábola. Y eso es así porque esta curva, la parábola, cumple la siguiente función. Cuando se orienta de manera que los rayos lleguen paralelos al eje de la parábola, esos rayos, al reflejarse en la superficie
de la parábola, todos pasan por un mismo punto, que es precisamente el foco de la parábola. Colocando en el foco de la parábola un conducto con un aceite o un fluido que va a absorber ese calor, pues conseguimos calentar a alta temperatura ese fluido. Para conseguir ese fluido a alta temperatura y una gran cantidad de fluido, pues se utilizan una serie de paneles por los cuales pasa ese fluido que va a absorber el calor producido por los rayos que se reflejan en la superficie parabólica de esos colectores. El esquema pues es parecido a los que hemos visto anteriormente. En este caso la energía solar, mediante el colector solar, produce energía térmica que en un generador de vapor se convierte, hace que se convierta el agua en vapor de agua a alta temperatura y alta presión. La energía de ese vapor hace que se mueva una turbina de vapor, la cual produce un trabajo en el eje que mueve el alternador, el cual produce la energía eléctrica. Un tipo de central totalmente diferente, porque es la única que no utiliza ni turbina ni alternador, es la central solar fotovoltaica. No hay que confundir esta central solar con las centrales solares térmicas que hemos visto anteriormente. En este caso, lo que se utilizan son unos paneles solares, pero fotovoltaicos, porque hay otros paneles solares que también reciben ese nombre, que se utilizan en las viviendas para calentar el agua. En este caso, los paneles solares están formados por una serie de células fotovoltaicas que están elaboradas con un material semiconductor, y estas células fotovoltaicas son capaces de convertir la radiación solar que incide sobre ellas en electricidad de forma directa. Por lo tanto, en este caso la conversión de la energía solar en electricidad es directa, sin pasar por otra serie de elementos como hemos visto en otras centrales. Esa corriente que se produce, sin embargo, es una corriente de tipo continuo, y por lo tanto hay que convertirla primero, aunque no aparece aquí en el esquema, en una corriente alterna, porque como veremos cuando estudiemos las corrientes eléctricas, la corriente alterna es la que se puede transportar con menores pérdidas, y por lo tanto nunca se utiliza la corriente continua para ser transportada. El esquema de este tipo de centrales, sin embargo, es muy simple. Solamente tenemos un elemento, que es el panel solar, en el cual la energía solar se convierte directamente en energía eléctrica. Y por último, para terminar las centrales que vamos a estudiar, está la central eólica. En este tipo de centrales, pues lo que se utiliza es una turbina de tipo hélice, sobre la cual incide la corriente de aire, es decir, el viento, haciendo girar esta hélice gracias a las palas que tiene. Estas palas tienen una forma determinada para aprovechar al máximo el efecto del viento. El aerogenerador puede orientarse, igual que una veleta, para que aproveche siempre de la mejor manera posible el viento, es decir, siempre se orienta de cara al viento, por lo tanto puede girar con respecto a su torre. También hay que decir que en el interior del aerogenerador hay un mecanismo que multiplica la velocidad a la que gira la hélice. La hélice gira realmente a una velocidad pequeña, y nosotros necesitamos que el alternador gire a una velocidad mucho mayor. Por lo tanto, aquí hay una especie de caja de cambio
como una caja de cambio de un coche, pero al revés, en el sentido de que en un coche la caja de cambio lo que hace es reducir la velocidad a la que gira el motor, porque las ruedas tienen que ir más despacio, y aquí al revés, aquí lo que hace es una caja de cambio pero invertida, es decir, una caja que multiplica la velocidad de giro de la hélice para que el alternador gire a mucha más velocidad. Y ya lo demás pues es exactamente igual, la electricidad generada en el alternador pues pasa por un grupo de transformación que eleva la tensión para que se transporte a través del tendido eléctrico. El esquema de transformaciones sería este: energía eólica se transforma mediante la turbina eólica, la hélice del aerogenerador, en un trabajo en el eje que hace que se mueva el alternador en el cual se produce la energía eléctrica. Bien, y de esta manera hemos visto las diferentes centrales eléctricas. Vamos a ver ahora cómo se transporta esa energía eléctrica hasta los lugares donde se utiliza. Para ello se utiliza lo que se llama la red eléctrica. Y esta red eléctrica está formada por los siguientes elementos. Partiendo de la central eléctrica donde se genera la energía, esa corriente eléctrica tiene una tensión relativamente pequeña, aquí dice entre 3 y 36 kilovoltios, y como hemos dicho, es necesario elevar esa tensión a valores mucho mayores. Aquí habla del orden de 110.000 a 380.000 kilovoltios, incluso también 400.000 kilovoltios, para reducir las pérdidas. Luego veremos en qué consiste esa reducción de las pérdidas, por qué se reducen esas pérdidas. Esa corriente eléctrica a alta tensión se transporta a través del tendido eléctrico, que son, bueno, pues esos cables con las torres que vemos muchas veces atravesando los campos. Cuando ya llegamos a una zona donde se puede aprovechar esa corriente eléctrica, pues es necesario reducir la tensión que tiene a otros valores más bajos. Una primera reducción, pues baja la tensión hasta unos 25.000 voltios, que por ejemplo pues es la tensión a la que funcionan los trenes eléctricos. Después continúa el transporte de energía eléctrica hacia otros lugares que trabajan a tensiones menores, como pueden ser las industrias. Y todavía sigue el camino, parte de la energía eléctrica sigue el camino hacia las ciudades, donde se utiliza la energía eléctrica a unos valores de 230 voltios. Esto está anticuado, 125 voltios ya no se utiliza, eso era antiguamente. Y este transformador primero recibe el nombre de subestación de transformación. La siguiente sería una estación de transformadora de distribución. Y la última, los transformadores que tenemos más cercanos a nuestras viviendas, pues son los centros de transformación. De manera que en un principio se eleva la tensión a la salida de la central eléctrica para que su transporte tenga las menores pérdidas posibles, y luego en otra serie de transformaciones se va bajando la tensión para adaptarla a las necesidades de uso en distintos lugares. Bien, en relación con el transporte y la distribución de la energía eléctrica, hemos visto que es importante el transformador. Es necesario tanto para elevar como para reducir la tensión. Vamos a ver entonces en qué consiste un transformador. El esquema de un transformador sería el siguiente.
consiste básicamente en dos arrollamientos, dos bobinas, una que recibe el nombre de primario y la otra que recibe el nombre de secundario. Como hemos visto, el transformador puede realizar una labor de aumento de tensión o disminución de tensión. ¿Esto cómo se consigue? Pues haciendo que el arrollamiento primario y el secundario tengan un número de vueltas, sus bobinas tengan un número de vueltas diferente. Supongamos que n-1 es el número de vueltas que tiene el arrollamiento primario y que n-2 pues es el número de vueltas que tiene el arrollamiento secundario. De la misma manera llamamos V1 a la tensión del primario y su1 la intensidad de corriente del primario. V2 la tensión del secundario e I2 la intensidad del secundario. Además de los arrollamientos, hay un núcleo que es común a ambos arrollamientos, como vemos aquí, de manera que la corriente alterna que tenemos en el primario va a hacer que se produzca en este arrollamiento y por tanto en este núcleo que pasa por el otro arrollamiento, se va a producir un campo magnético variable, porque el campo magnético producido por una corriente, si la corriente es continua, sería siempre en el mismo sentido, pero al ser una corriente alterna es un cambio que va un campo magnético que va cambiando su sentido. Ahora lo veremos en una simulación. Ese cambio del campo magnético, del flujo magnético que atraviesa la bobina del primario y que es el mismo que atraviesa la bobina del secundario, provoca una corriente inducida en la bobina del secundario, de manera que gracias a que la corriente cambia de sentido, al ser alterna en el primario, tenemos un campo magnético también variable que cambia de sentido y eso es lo que hace que se produzca también una corriente inducida en el secundario. Bueno, si lo único que hacemos es transferir corriente del primario al secundario, pues no parece que tenga esto mucha gracia, ¿no? Pero no es así. Aparte de transferir la corriente del primario al secundario, conseguimos cambiar su tensión, porque la relación entre la tensión V1 y V2 es una relación muy simple. V1 es a V2 como N1 es a N2. Es decir, que si el secundario, por ejemplo, tuviera 10 veces más espiras subobinado que el primario, es decir, si N2 es 10 veces N1, pues tendríamos una tensión en el secundario V2 10 veces mayor que la del primario. De esa manera tendríamos un transformador que aumenta la tensión. Si lo que queremos es un transformador que disminuye la tensión, bueno, pues entonces tendría que ser al revés, es decir, tendría que ser este el primario y este el secundario, es decir, el primario tendría que tener un mayor número de vueltas subobinado que el secundario. Y así es como funciona el transformador. Bueno, esta ecuación es en el caso de un transformador ideal que no tuviera ningún tipo de pérdida. Si no, pues habría que introducir el tema del rendimiento. Vamos a ver el funcionamiento de un transformador mediante este simulador que ya hemos utilizado para explicar la inducción electromagnética, el funcionamiento de un electroimán y también el funcionamiento de un generador de corriente eléctrica. En este caso tenemos una bobina alimentada con corriente continua y otra bobina que está conectada a una bombilla. Si nosotros acercamos esta bobina a la otra, bueno, pues se produce un encendido de la bombilla mientras estamos moviendo la bombilla porque hay una variación del flujo magnético, pero una vez que las dos bobinas están quietas, pues no se produce ninguna inducción
electromagnética en la segunda bobina. Sin embargo, si nosotros, en vez de alimentar esta bobina con corriente continua, que produce una corriente siempre en el mismo sentido, lo cambiamos a corriente alterna, en este caso ya sí se produce una corriente inducida en la segunda bobina, porque al ser una corriente alterna que cambia continuamente de sentido a lo largo del tiempo, el campo magnético, como vemos, va cambiando de sentido. Unas veces fluye en una dirección y otras veces fluye en la dirección contraria, con lo cual se produce una variación del flujo de campo magnético. En este caso, no porque cambie su cantidad de líneas de fuerzas, sino porque cambia el sentido de ese campo magnético. Por lo tanto, al variar el campo magnético debido a la corriente alterna de esta primera bobina, se genera una corriente inducida en la segunda bobina. Y eso es lo que hace que se encienda la bombilla. Por lo tanto, de esta manera podemos nosotros generar una corriente inducida en una segunda bobina a partir de una corriente alterna en la primera. Y eso es lo que se hace en el transformador. Lo único que, además, cambiando el número de espiras de una bobina con respecto a la otra, conseguimos que la tensión en cada bobina sea proporcional al número de espiras de dicha bobina. Y de esa manera el transformador no solamente genera una corriente inducida en la bobina, digamos, del secundario, gracias a la corriente alterna del primario, sino que también produce una variación de la tensión. Y aquí vamos a dejar este tema. El resto de las preguntas, pues no las vamos a explicar, se las leen ustedes. Y bueno, tampoco vamos a preguntar nada de ellas en el examen. Por lo tanto, en la pregunta 7 y la siguiente, la 8, que habla también de las medidas de ahorro energético, pues simplemente se las leen ustedes, que son interesantes, pero no son evaluables. Así que aquí terminamos el tema correspondiente a la energía eléctrica.